Hoy le vamos a explicar el tema dimensión jurídica de los hechos. Para eso, mi grupo conformado por Carlos Vigue Reyes, Jorge Eduardo Blas y mi persona, Claro Miguel David, le vamos a explicar un tema muy relevante en el curso de Derechos Humanos. El tema es muy amplio en Derechos Humanos. Para eso, me voy a basar principalmente en el tema de la Constitución y los derechos humanos. ¿Cuál es la relación que existe? Para eso nuestra Constitución, en la cuarta disposición final, nos establece que las normas y las libertades deben ser interpretadas de conformidad con los derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que nuestra Constitución debe interpretarse, analizarse y aplicarse en conformidad con los derechos humanos. Para eso los jueces, tanto las defensas técnicas y el Ministerio Público debe aplicar estas normas, ¿no? Teniendo una conexión real entre los dos, un nexo causal entre los dos. Vamos al punto donde, ¿qué nos dice el artículo 3 de la Constitución? Las normas que no están establecidas en nuestra Carta Magna, pero que se fundan en la dignidad, también estarán protegidas. Para eso vamos a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que se creó en los años, en las épocas que hubo terrorismo en nuestro Perú. ¿Qué nos dice? Que los actos de violación a la dignidad de derechos humanos no son cometidos por terroristas, sino más bien son cometidos por los estados. Es un punto donde la cual existe una disputa entre los derechos internacionales y la Comisión de la Verdad. Porque por una parte defiende su postura y por otra parte defiende otra postura. ¿Qué nos dice la Corte de Derecho Internacional? Nos menciona que los actos violados a la dignidad ya no son parte, ya no deben ser asumidos, ni controlados, ni solucionados por el Estado, sino pasan a ser parte de los derechos internacionales y que deben ser solucionados por ello. Otra parte, la Comisión de la Verdad nos dice que los actos que violan la dignidad, en este caso los terroristas, son personas privadas y no son estatales, porque la norma establece que los que violan la dignidad son solamente los estados. Entonces hay una disputa entre los dos, ¿no? Dos posturas que se defienden, pero vamos a seguir otro punto, la cual es la CBR, que nos dice que en un estado de excepción no se extinguen relativamente todos los derechos, sino también hay derechos que siempre van a existir en ese estado de excepción. Y el caso fue, en el caso Fujimori, ¿no? Donde hubo un estado donde se violó tantas normas, derechos de las personas individuales. Entonces vamos al punto, ¿qué derecho debe primar en este estado de excepción? Uno de ellos es los mecanismos y las garantías procesales de un debido proceso, la cual este derecho siempre debe existir aunque exista un estado de excepción. Otro punto es que no solamente estos derechos, sino también derechos que violan la dignidad, derecho a la libertad, derecho a la vida, derecho a un domicilio, porque un estado en excepción tampoco no puede sobrepasar su poder del ius imperium. Un estado debe estar controlado, no debe sobrepasar este poder, porque tiene que limitarse a respetar los derechos individuales. En este punto no se trata de justificar ni moral ni legalmente los actos cometidos por el Estado ni por los movimientos terroristas que en ese entonces estuvieron presentes en el Perú, sino que también se busca analizar la magnitud y la complejidad de los actos cometidos en ese entonces. Los pensamientos tanto del movimiento Sendero Luminoso y MRTA buscaban derrocar al Estado para llegar al poder y poder establecer en el Sendero Luminoso el poder absoluto, y en lo que es el MRTA un acto más socialista. En el Estado también podemos ver que vulnera los derechos humanos, tanto como lo hizo el MRTA y Sendero Luminoso, y no se tomaron en cuenta algunos puntos muy importantes, como lo cual mi compañero ya ha mencionado, sería el debido proceso. También se vulneró muchos otros derechos humanos, como sería el derecho a la vida, el derecho a la vida digna. Y en este punto tenemos que tener en conciencia no solo buscar un responsable en ese entonces, sino que a futuro tengamos una visión de lo que ya pudo haber pasado y podemos llegar a mejorar para que no llegue a pasar. Gracias.
Ahora a mí me corresponde hablar sobre el apartado 4.4, criterios para atribución de la responsabilidad individual. Aquí tenemos diversos criterios para la responsabilidad de las personas que cometieron diversos crímenes indirectamente o directamente alrededor de los años 1980 hasta el año 2000. Como primer criterio tenemos la relación causal razonable, el cual nos sugiere de que no se le puede culpar o no se le puede culpar a una persona por un crimen, por el mismo hecho de pertenecer a una organización, sino que se tiene que culpar a la persona por la comisión del hecho, o sea que su actuar haya tenido un efecto real y significativo en el hecho. Por otra parte, tenemos otro criterio, que sería el segundo criterio, el cual vendría a ser la posición jerárquica en una estructura de poder. Ahí que tenemos de que se establece una doctrina, la cual es el dominio del hecho. Con el dominio del hecho se establece de que no solo se le culpa a la persona que cometió el delito, o sea, que llegó a consumar el delito, sino que también se llega a culpar a la persona que tenía el dominio del hecho, o sea, la persona que podía evitar y tenía un control en la consumación del hecho. Ahí de que hablamos de la autoría mediata. Ahora vamos con el tercer criterio, el cual vendría a ser el Estatuto de Roma. Tenemos que tomar en cuenta el Estatuto de Roma, ya que establece diversas variantes de partícipes, o sea, las formas en que una persona puede participar en un hecho ilícito. Como por ejemplo tenemos la coautoría, la autoría mediata, y además tenemos algo muy importante en este caso, relacionado con el MRTA y Sendero Luminoso, y también el Grupo Colina, el cual se establece que es responsable la persona de un alto rango jurídico, el cual mediante el control y decisión toma a otra persona para consumar un delito. Como por ejemplo tenemos las prácticas sistemáticas de los hechos delictivos, el cual los hechos delictivos estaban, anteriormente planificados, y están planificados antes de consumarse. Y de que también se castiga a la persona que llegó a planificar el hecho delictivo.